Dios te bendiga desde el norte de México. Ministerio Sin Caluda te saluda. Ahora vamos a hablar de algo verdaderamente extraordinario, porque a mí, cuando el Señor me rescató, cuando el Señor me salvó, Él no me mandó a una iglesia, Él no me mandó a que me reuniera en una casa de mercado. Él me dijo: id y predica este evangelio. Te voy a hablar de los primeros evangelistas. Algo extraordinario, que tú o que nadie nos había hablado acerca de esto, y está aquí en la palabra. Uno de esos primeros evangelistas, ¿sabes quién fue? Ese Garadeno, ese endemoniado del cual salieron 4,500 demonios. ¿Te imaginas? ¿Por qué te hablo de 4,500 demonios? Porque en los tiempos de Jesús, una legión romana constaba de 4,000 a 4,500 demonios. Ahí te dice que era un hato de cerdos con 2,000 cerdos. Y los demonios le pidieron permiso al Señor que los dejara ir ahí. Cuando menos, ese Garadeno tenía 2,000 demonios, porque los cerdos, cuando sintieron esos demonios, se espantaron y se fueron a un abismo. ¿Te imaginas? Pero ese Garadeno, cuando fue limpio, la primera característica de un hijo de Dios que tiene un cambio total y rotundo, dice: nueva criatura eres. El Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Porque él quería ir con él. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? No, ve y predica. No lo mandó al templo, no lo mandó, porque ese templo es la casa de Dios, no estos templos hechos por manos humanas. Esos no son casa de Dios. O sea, ¿Dios lo mandó a un templo? No. Él le dijo: ve a tu casa y empieza a pregonar las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Mira lo que otro de esos grandes pregoneros, ¿quién fue? Fue el malhechor con el cual Cristo fue crucificado, porque fueron crucificados con dos malhechores. Esto tú lo puedes encontrar, lo del Garadeno, lo encuentras ahí en Marcos 5, del 18 al 20. Lo de estos malhechores los puedes encontrar ahí en Marcos 23, del 32 al 43. Estos dos malhechores, que significan los dos tipos de personas que están en el mundo, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Este malhechor ahí empezó a predicar cuando a este otro malhechor que se estaba burlando de Cristo, que le dijo: cállate, cállate, ni aun tú en estos momentos de muerte puedes reconocer que estuviste mal. Le dice: arrepiéntete, hombre. Y fue cuando malhechor se arrepintió. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? O sea, lo que tuvo ese malhechor con ese arrepentimiento, que le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios amó a ese malhechor. No lo amó cuando eran dos pecadores, como dice la palabra, que Dios ama a los pecadores. Mentira, Dios no ama a los pecadores. Eso no está en la palabra. Dios ama al pecador arrepentido. ¿Sí me explico? Por eso a uno lo puso en el cielo y al otro se fue al infierno. Lleva ya 2,000 años en el infierno. Otro grande evangelista fue el paralítico de Bethesda. O sea, ese paralítico que llevaba 38 años enfermo. Eso lo puedes ver ahí en Juan 5, del 1 al 15. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Vete y ya no peques más. ¿Y a dónde se fue? Él fue a pregonarle a los judíos las grandes cosas que había hecho Dios por él.
fue a pregonar el bendito nombre de ese Mesías, de Jesucristo. ¿Tú lo haces o tú te quedas ahí nada más calentando bancas, oyendo esos evangelios adulterados y torcidos? No, varón, estás haciendo mal. Otro de esos grandes evangelistas fue ese que encuentras ahí en Marcos 9, versículo 38, del 38 al 41, donde los judíos le decían, estaban prohibiéndoles como ahora te prohíben, oye, tú te reúnes, no, yo no necesito reunirme, yo lo que necesito es ir y pregonar las cosas, o sea, que Dios ha hecho en mi vida, yo lo que necesito es dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. No, es que te tienes que ir a reunir, si no estás mal. ¿No has oído, no eres tú uno de esos? ¿Qué fue lo que le dijo, o sea, Jesucristo a estos discípulos? No se lo prohíbas, no se lo prohíbas, porque no hay ninguno que en mi nombre haga milagros o eche demonios que esté en contra de nosotros. Si nosotros pregonamos el nombre de Cristo, entonces ¿cómo es que estas personas, o sea, te quieren prohibir hacer ese mandato divino de Dios, de ir y pregonar, de ser partícipe de ese parte de la profecía que está en Mateos 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacerle caso a eso? No dice ahí la palabra que nosotros, o sea, le hacemos caso a Dios y no a los hombres. Mira lo que dice también la palabra. Otra de las grandes, o sea, evangelistas fue María Magdalena. A esa mujer a la cual le sacaron 7 demonios. Pero también te habla ahí de esta Juana, esposa de Chuza, que era intendente ahí en el palacio de Herodes. Ella empezó a predicar ahí en la casa de Herodes, y la otra Susana también, que apoyaban al Señor Jesucristo con sus bienes, apoyaban estos ministerios que llevan la palabra de Dios. No a calentar hay bancas, no hay a dar diezmos antibíblicos, no, apoya a aquellos que están llevando la palabra de Dios a todo el mundo, no a aquellos que te tienen ahí idiotizados, no a aquellos que te tienen ahí adormilados para tratar de apaciguar la conciencia que tú tienes. Cuidado con eso. Mira, también otro gran evangelista, ¿quién fue? Sus discípulos, esos primeros discípulos que el Señor enseñaba, los mandaba al templo. Si el Señor iba al templo, ¿a qué? Arrebatarlos de ahí, arrebatarlo de lo viejo y darle lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Esa ley. Iba a arrebatarlos. ¿Y qué fue lo que le estaba dando el Señor? Ve, id y predica, id por todo el mundo. Ahí está en Marcos 16:15. ¿Te das una idea? Lo que pasa que tú te enfrascas en un versículo, lo sacas del contexto, sacas ese versículo, lo sacas del contexto, de todo el contexto de la palabra, y te quedas nada más en ese versículo. No, el concepto de ese versículo que está ahí en Hebreos 10:25 está muy mal empleado. Esto lo utilizan ellos para tenerte adormilado, para tenerte como una mercadería de estas personas. Mira, otro de los grandes evangelistas, ¿sabes quién fue? Daniel. Hay en Daniel 4:2 que te dice, me conviene, o sea, predicar las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Eso cómo lo haces ahí sentadote? No, y luego toda la semana, ¿qué haces? Como un mundano. No, varón. Las 24 horas del día nosotros somos siervos de Dios. Otro
de los grandes evangelistas, obviamente, el más grande de todos. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, el más grande de todos, que dice, me conviene estar en los negocios de mi Padre. A mí no me mandó el Señor a ir a esas casas de mercado. A mí el Señor no me mandó a reunirme en esos evangelios iglesieros, donde cada uno tiene su evangelio. El adventista una cosa, el presbiteriano otra cosa, el bautista otra cosa, el metodista otra cosa. No, Señor, el católico otra cosa. No. Solamente hay una verdad. Y mira, te voy a mostrar, porque el Señor te dice claramente ahí en Hechos 17:24, yo no habito en esos lugares, y si alguno ahí en Mateos 24:23 te dice, si alguno de ellos te dice que aquí es la casa de Cristo, que aquí está Dios, es un mentiroso, léelo, ahí está en Mateos 24:23, mira, te lo voy a leer para que veas lo que te dice ahí el Señor. Ahí te lo dice muy claramente. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no se los creas. Por eso no les creas a aquellos que te dicen que esos templos de ladrillos es la casa de Dios. Mira, ¿sabes dónde pregonaban el evangelio estas personas? Hay en Romanos 16:5 te dice, en la casa de ellos, no en esos templos. Hay en Hechos 5:42 te dice, predicaban en las casas. Ve a las casas, toca puerta y trata de hablar a una persona, o ve a las plazas, o ve a tantos lugares, a esos centros de rehabilitación, ve a las cárceles, ahí mismo en tu trabajo, habla del Señor. Y en Hechos 2:46, ¿qué te decía? Partían en su casa el pan, en su casa partían el pan. En Colosenses 4:15 te dice, y la iglesia que está en tu casa, y esta que es muy hermosa, que está en Hechos 10:22, que es de las primeras iglesias, la casa de Cornelio. Estas personas empezaron a pregonar el sano evangelio en sus casas, a sus empleados, a sus hijos, a sus familias. No estaban escuchando esos evangelios que ahora son espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Bueno, con esto terminamos un video más. Desde el norte de México, Ministerio Sin Cadena te saluda, y pedirte, si te gustó este video, dale un like, compártelo y suscríbete a mi canal. Mañana hablaremos de otro tema muy importante, si es que hoy no nos vemos en las nubes, porque recuerda, el rapto está ya a las puertas, ya a esta generación no le quedan más de 10 años. Dios te bendiga, varón y varona, donde quiera que te encuentres. Recibe un caluroso saludo desde el norte de México. Aleluya.